Policía saca arma a mujer del FBI, se burla de su placa, 10 minutos después, es arrestado. El bullicio de Seattle era una sinfonía caótica y familiar para Nicole Turner. El rugido de los taxis, el lamento distante de las sirenas, el ritmo apresurado de los pasos sobre el concreto, todo se mezclaba en una melodía urbana que ella conocía de memoria. Vestida con una chaqueta de cuero gastada y jeans oscuros, Nicole se movía con una fluidez casi imperceptible entre la multitud, sus ojos de un azul penetrante escaneando el escenario con una atención que iba mucho más allá de la simple observación. Para el transeúnte común, ella era solo un rostro anónimo más en la metrópolis, pero para quien supiera descifrar las señales, su postura erguida y la mirada calculadora delataban una mente siempre en alerta, un espíritu que no se doblegaba fácilmente. Ella seguía su camino, inmersa en pensamientos sobre la compleja red de información que había desentrañado la noche anterior, cuando el sonido estridente de neumáticos frenando bruscamente a pocos centímetros de ella la hizo detenerse. Un coche patrulla, con las luces de emergencia parpadeando a un ritmo frenético, se había detenido de forma abrupta, casi rozando su hombro. Antes de que pudiera procesar la audacia de la maniobra, la puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico. «Detente ahí mismo». La voz, áspera y cargada de una autoridad que rozaba la agresión, cortó el aire. Nicole se congeló por un instante, no por miedo, sino por una súbita e incómoda sensación de déjà vu. Se giró lentamente, encontrando la mirada gélida de un policía de mediana edad, con el rostro marcado por una expresión de desdén. La placa en su pecho brillaba bajo el sol de la mañana, y su nombre, grabado en una plaqueta de metal, era visible: Sawyer. Él bajaba del vehículo con la lentitud calculada de un depredador que acababa de acorralar a su presa, los ojos fijos en ella como si ella fuera la personificación de todo el mal que él había jurado combatir. La mirada del oficial Sawyer recorrió a Nicole de arriba abajo, deteniéndose en cada detalle, un brillo de desprecio bailando en sus pupilas. Era una mirada que ella conocía bien, una mirada que la hacía sentirse reducida a una categoría, a un estereotipo. «¿Qué haces por aquí?», preguntó él, cruzando los brazos sobre el pecho, la voz cargada de una presunción que sugería que la simple presencia de ella en ese barrio era una afrenta personal. Nicole respiró hondo, un suspiro casi imperceptible. Desafortunadamente, no era la primera vez que presenciaba un abordaje como aquel, la arbitrariedad disfrazada de celo. Pero nunca, en sus años de servicio, imaginó que un día sería ella el blanco de una exhibición tan flagrante de poder. «Estoy, de compras», respondió ella, manteniendo la voz en un tono neutro, casi monótono. Su calma parecía irritarlo aún más. El oficial Sawyer entrecerró los ojos, la frente fruncida en un gesto de impaciencia. «¿Vives en esta área?» «Necesito vivir aquí para andar por la calle», replicó Nicole, la pregunta más una constatación de lo absurdo de la situación que un desafío. Un silencio tenso flotó en el aire, roto solo por el ruido distante del tráfico. El oficial Sawyer frunció el ceño, la irritación evidente en cada línea de su rostro. La osadía de ella al cuestionarlo, al no someterse inmediatamente a su autoridad, era algo que él claramente no toleraba. Documento e identificación. Ahora. La orden llegó seca, sin espacio para negociación. La gente alrededor, que hasta entonces pasaba apurada, comenzó a notar la escena. Algunas desaceleraron el paso, otras se detuvieron por completo, sus miradas curiosas y aprensivas fijas en la interacción. Discretamente, algunos celulares fueron sacados, sus lentes apuntando al centro de la pequeña disputa. Nicole percibió el movimiento, la atención creciente, pero mantuvo la compostura. Ella sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder, y una parte de ella, la parte más cínica y experimentada, ya estaba preparada para el espectáculo. Ella mantuvo la mirada fija en el policía, sus propios ojos evaluando cada microexpresión en el rostro de él, cada movimiento de sus manos. Lentamente, con una deliberada calma que rozaba la provocación, ella alcanzó su cartera en el bolsillo interno de la chaqueta. El movimiento fue suave, sin prisa, calculado para no darle al oficial Sawyer ningún pretexto para una escalada aún mayor. «Aquí está», dijo ella, la voz baja, pero cargada de una autoridad silenciosa que contrastaba con la agresividad de él. De dentro de la cartera, ella sacó una placa plateada, pulida y brillante, que reflejaba la luz del sol. Las letras grabadas en ella eran inconfundibles: Agencia Federal de Investigación. El oficial Sawyer tomó la placa,
girándola entre los dedos con un aire de desdén. La examinó por un segundo, una sonrisa irónica comenzando a formarse en sus labios. Entonces, una risa seca y burlona escapó de su garganta. Esto solo puede ser una broma. ¿De verdad crees que voy a caer en esto? Nicole se cruzó de brazos, la paciencia comenzando a agotarse, pero la determinación en su mirada permanecía inquebrantable. Está cometiendo un gran error, oficial Sawyer. Pero al oficial Sawyer no le importaban las advertencias. Para él, Nicole no era más que alguien que debía saber su lugar, una mujer que osaba desafiar su autoridad. Él no tenía idea de que, en solo unos minutos, sería él quien estaría con las esposas puestas, su carrera y su reputación desmoronándose bajo el peso de su propia arrogancia. El oficial Sawyer aún sostenía la placa de Nicole entre los dedos, girándola ligeramente como si fuera un juguete sin valor. La risa burlona, que había escapado de sus labios, aún marcaba su rostro, una máscara de desdén e incredulidad. Miró a Nicole de nuevo, esta vez con una arrogancia aún más pronunciada. Entonces, ahora cualquiera puede mandar a hacer una placa falsa, dijo él, sacudiendo la cabeza con una falsa indignación, como si la audacia de ella fuera un insulto personal a su inteligencia. Nicole mantuvo la calma, una muralla impenetrable de autocontrol. Pero, por dentro, una alerta silenciosa se encendió. Ella ya había enfrentado situaciones mucho más peligrosas, pero la ceguera voluntaria de aquel hombre, su negativa a aceptar la verdad evidente, era un tipo de peligro diferente. Él no estaba interesado en hechos, él ya tenía una narrativa lista en su mente, una idea preconcebida sobre quién era ella y lo que representaba. Y, independientemente de lo que ella dijera o mostrara, él no iba a aceptar que una mujer, especialmente una mujer como ella, pudiera ser una agente federal. Esta placa es real, respondió Nicole, su voz firme, pero controlada, un hilo de acero revestido de seda. Ahora, si me disculpa, tengo cosas que hacer. Ella extendió la mano para tomar su placa de vuelta, un gesto simple, pero cargado de una autoridad que él parecía incapaz de reconocer. Pero el oficial Sawyer tiró del brazo hacia atrás, con una sonrisa burlona en los labios, y dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de ella. La proximidad era una táctica de intimidación, un recordatorio físico de su supuesta superioridad. Todavía no he terminado contigo. Quiero ver un documento de verdad. Tu identificación, licencia de conducir, algo que no sea este pedazo de metal falso. Nicole sintió que la tensión a su alrededor aumentaba. Las personas que se habían detenido a observar ahora se acercaban aún más, formando un semicírculo improvisado. Un hombre, con el celular en mano, grababa la escena abiertamente, sin disfraces. Era obvio que todos allí, incluyendo el policía, sabían lo que estaba sucediendo, un abuso de poder, una humillación pública. Esto es un abuso de autoridad, oficial, dijo Nicole, mirando directamente a los ojos del oficial Sawyer, sin desviar la mirada. El policía dio un paso aún más cerca. Él era más alto, más corpulento, y claramente quería usar esa ventaja física para intimidarla. Abuso de autoridad, repitió él, ahora riendo más fuerte, un sonido áspero y desagradable. Escucha aquí, señorita, lo que veo frente a mí es alguien sospechoso con documentos falsificados y una actitud muy osada para alguien que puede terminar esposada. El corazón de Nicole latía fuerte, pero no era miedo. Era una indignación fría y creciente. Ella ya había lidiado con criminales mucho más peligrosos que aquel hombre, mafiosos, terroristas, estafadores de alto nivel. Pero, en ese momento, su mayor desafío era un policía ignorante y prejuicioso que creía que su placa le daba poder absoluto sobre cualquier persona que él juzgara inferior. La ironía era casi insoportable. Está jugando con fuego, oficial, advirtió Nicole, su paciencia comenzando a agotarse, la voz un poco más grave. El oficial Sawyer sonrió torcidamente, un brillo de desafío en sus ojos. Ah, ¿sí? Entonces explíqueme, agente federal, si de verdad es quien dice ser, ¿dónde está su credencial oficial? ¿Dónde está su identificación real? Nicole suspiró, un leve movimiento de cabeza. Estaba claro que él no iba a ceder. Él quería un espectáculo, y ella, a regañadientes, se lo daría. Abrió la chaqueta despacio, revelando el forro interno, y sacó una cartera negra del bolsillo. Dentro de ella, estaba su credencial oficial del FBI, con su nombre,
foto y número de identificación. Se la mostró a él, manteniéndola firme en su mano. Aquí está. Ahora devuélvame mi placa. El oficial Sawyer tomó la credencial, mirándola de reojo, casi sin interés. Pero, en lugar de admitir su error, de retroceder ante la prueba irrefutable, se rió de nuevo, un sonido aún más estridente y despectivo. Impresionante, se burló. Realmente están mejorando en la falsificación de estos documentos. La sangre de Nicole hirvió. No era rabia explosiva, sino una furia contenida, una llama helada que amenazaba con consumir su compostura. Él estaba ignorando la verdad a propósito, no por ignorancia, sino por una elección deliberada de mantener su narrativa de poder. Usted sabe que este documento es real, dijo ella, su voz ahora con una firmeza que hizo que el oficial Sawyer parpadeara algunas veces, como si la intensidad de ella lo hubiera golpeado. Pero, en lugar de retroceder, hizo algo peor. Puso la mano en el arma. La atención alrededor explotó. Un murmullo de asombro se apoderó de la gente en la acera. El hombre que filmaba abrió los ojos de par en par, pero no dejó de grabar. No se mueva, ordenó el oficial Sawyer, su mano firme en la funda, los ojos fijos en Nicole, un brillo peligroso en ellos. Nicole sintió que el aire se volvía más pesado, denso con la tensión. Aquel hombre era peligroso, no porque fuera un policía armado, sino porque creía que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias, que su autoridad era absoluta e incuestionable. Está completamente fuera de control, dijo Nicole, manteniendo las manos visibles, pero sin demostrar miedo. Su voz era un susurro, pero cargado de una autoridad que él parecía incapaz de comprender. No lo repetiré, dijo el oficial Sawyer, entrecerrando los ojos. Ponga las manos en la cabeza ahora. No lo repetiré, dijo el oficial Sawyer, entrecerrando los ojos. Ponga las manos en la cabeza ahora. El público alrededor ya no solo observaba. La gente murmuraba, algunos gritaban, esto no está bien, y otros sacaban el celular para filmar cada detalle, la indignación creciendo en una ola colectiva. Pero al oficial Sawyer no le importaba. En su mente, él todavía tenía el control, el amo de su propio escenario. Lo que él no sabía era que su tiempo se estaba agotando, que el escenario estaba a punto de ser invadido por una fuerza que él no podría controlar. Porque, a solo unas cuadras de allí, 3 camionetas SUV negras avanzaban rápidamente en su dirección, sus siluetas oscuras cortando el tráfico con una urgencia silenciosa. Y dentro de ellas, estaban los superiores de Nicole Turner. A partir de ese momento, el oficial Sawyer no tenía idea de que su carrera y su vida estaban a punto de desmoronarse, que el juego que él pensaba estar ganando estaba a punto de dar un giro espectacular. El oficial Sawyer continuaba con la mano en el arma, los ojos fijos en Nicole como si esperara que ella hiciera un movimiento brusco, un error que justificara su escalada de agresión. La tensión entre ellos era palpable, casi sofocante. El silencio inicial alrededor fue reemplazado por un murmullo creciente, que pronto se transformó en gritos de protesta. «Esto está mal». «Ella ya mostró los documentos», exclamó una mujer de la multitud, sosteniendo el celular con las manos temblorosas, pero firmes. Pero el oficial Sawyer ni siquiera parpadeó. Él estaba atrapado en su propia narrativa, en su convicción inquebrantable de que tenía el control total de la situación, de que su autoridad era absoluta e incontestable. «Arrodíllese en el suelo ahora», ordenó él, la voz cargada de una furia contenida. Nicole mantuvo la mirada fija en él, sin moverse un centímetro. «Esto no va a terminar bien para usted, oficial. Le sugiero que reconsidere su actitud ahora». La frialdad en su voz, la calma inquebrantable ante la amenaza, hizo que el oficial Sawyer rechinara los dientes. Él no estaba acostumbrado a ser desafiado, mucho menos por una mujer que no demostraba miedo, que no se encogía ante su demostración de poder. Él se acercó aún más, el rostro contorsionado en una mueca de rabia, y entonces, en un movimiento brusco, sacó el arma, apuntándola directamente hacia ella. El público alrededor entró en pánico. Un grito agudo cortó el aire. Otros se alejaron rápidamente, empujándose unos a otros en busca de seguridad, pero nadie dejó de filmar. Las lentes de los celulares continuaban apuntando, registrando cada segundo de aquella escena absurda. Nicole, sin embargo, permanecía inmóvil, su mirada calculadora, evaluando la situación con la precisión de un estratega.
¿De verdad va a apuntar un arma a un agente federal, con decenas de testigos y cámaras alrededor?, preguntó Nicole, la voz baja, pero cargada de una ironía cortante. El oficial Sawyer dudó por un segundo, una fracción de segundo de duda que él rápidamente sofocó. Su arrogancia habló más fuerte, la necesidad de reafirmar su dominio sobre aquella mujer que osaba desafiarlo. De rodillas, o te esposaré en el suelo, gruñó él, la voz cargada de amenaza. Nicole sintió una ola de rabia subir, pero la mantuvo bajo control. El oficial Sawyer no sabía lo que estaba a punto de suceder. Allá en el fondo de la avenida, el rugido de los motores se hizo presente, un sonido grave y creciente que se acercaba rápidamente. 3 camionetas SUV negras, imponentes y veloces, avanzaban como depredadores en busca de su presa. La caballería estaba llegando, pero el oficial Sawyer estaba ciego por el prejuicio y la embriaguez del poder. Él sostuvo las esposas, listo para arrestarla a la fuerza, para humillarla públicamente. Nicole lo miró directamente, y con una media sonrisa que apenas rozó sus labios, susurró una única frase, casi inaudible en medio del murmullo de la multitud: 5 minutos, Sawyer. El policía frunció el ceño, confundido. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, el rugido de los motores se convirtió en un estruendo ensordecedor. Las camionetas SUV negras frenaron bruscamente en la avenida, sus ruedas chirriando en el asfalto. Las puertas se abrieron en un movimiento sincronizado, y hombres de traje, con la postura rígida y los ojos enfocados, bajaron rápidamente. La mirada del oficial Sawyer cambió al instante, el pánico comenzando a instalarse en sus ojos. Los espectadores contuvieron la respiración, la expectativa flotando en el aire. ¿Y Nicole? Ella solo sonrió. El juego había cambiado, y el oficial Sawyer aún no sabía que ahora era él quien estaba en problemas. El tiempo pareció ralentizarse para el oficial Sawyer. El policía que segundos antes sostenía su arma con la confianza de quien se siente intocable ahora observaba con ojos desorbitados mientras los vehículos se detenían bruscamente. Las puertas se abrieron en un movimiento sincronizado, y 4 agentes federales, fuertemente armados y con una postura impecable, bajaron rápidamente. Sus miradas frías y entrenadas fijas en la escena, barriendo la multitud y concentrándose en el punto de tensión. Eran profesionales de élite, hombres y mujeres que no dudaban, que actuaban con precisión quirúrgica. El caos silencioso se apoderó de la calle. Los espectadores, que hasta entonces estaban tensos e indignados, ahora sabían que algo grande estaba sucediendo, algo que iba mucho más allá de un simple abordaje policial. ¿Y el oficial Sawyer? Él tragó saliva, el sudor frío comenzando a escurrir por su frente. Por un instante, su mente intentó formular una excusa, una justificación. Tal vez eran refuerzos policiales, tal vez alguien había llamado apoyo. Pero él sabía que no era eso. Ese tipo de coordinación, esa presencia imponente, no era de una patrulla común. El líder de los agentes, un hombre alto e imponente de traje oscuro, no dudó un segundo antes de señalar directamente a Nicole Turner. Su voz, grave y autoritaria, cortó el aire como una cuchilla. «Agente Turner, ¿está bien?» El oficial Sawyer sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El aire pareció salir de sus pulmones. Agente Turner parpadeó algunas veces, como si su mente no pudiera procesar lo que acababa de escuchar, como si la realidad se estuviera distorsionando ante sus ojos. Nicole, con la calma de quien ya sabía el desenlace de aquella historia, se giró lentamente hacia el agente y asintió, una leve sonrisa de satisfacción en sus labios. «Todo bajo control, director Morgan». El nombre hizo que el oficial Sawyer temblara. Director Morgan. Uno de los nombres más influyentes dentro de la Agencia Federal de Investigación, una leyenda viva en el FBI. El hombre que podría acabar con su carrera en un abrir y cerrar de ojos, que podría desmantelar su vida con una sola palabra. Pero el oficial Sawyer aún intentaba aferrarse a lo poco que le quedaba de su falsa autoridad. Se giró hacia el director Morgan, intentando recuperar la postura, pero sin éxito. Su voz salió ahogada, casi un susurro. «Señor, yo solo estaba verificando su identificación». Su comportamiento parecía sospechoso. «Y sospechoso», interrumpió el director Morgan, su voz helada, cortando la excusa del oficial Sawyer como un bisturí. El silencio que siguió fue cortante, pesado.
El oficial Sawyer sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría su situación. Nicole suspiró, sacudiendo la cabeza en una mezcla de cansancio y frustración. Ella ya sabía que hombres como el oficial Sawyer siempre tenían una excusa, una justificación para sus actos. Ella dio un paso adelante y miró directamente a los ojos del policía, la intensidad de su mirada perforando la fachada de arrogancia de él. Usted se rió de mi placa. Dijo que yo estaba mintiendo. Dijo que cualquiera podría falsificar documentos. Ahora dígame, oficial Sawyer, ¿qué tiene que decir ahora? El oficial Sawyer parpadeó algunas veces, buscando desesperadamente una respuesta, una palabra que pudiera salvarlo. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Nicole se cruzó de brazos, la postura imponente. ¿Su trabajo? ¿Su trabajo implica abordar a ciudadanos sin motivo? ¿Su trabajo implica faltarle el respeto a un agente federal? ¿Su trabajo implica sacar un arma contra alguien que ya había mostrado identificación? El tono de su voz crecía con cada frase, y el oficial Sawyer se encogió ligeramente, por primera vez sintiendo la inversión del poder. Y a él no le gustó nada la sensación. Yo no sabía, balbuceó el oficial Sawyer, la voz casi inaudible. No sabía, o no quiso saber, replicó Nicole, la pregunta resonando en el aire. El director Morgan levantó la mano, interrumpiendo el interrogatorio. Lanzó una mirada fría y penetrante al oficial Sawyer antes de girarse hacia uno de los agentes a su lado. ¿Cuál es su nombre? El agente, que ya sostenía una tableta en sus manos, respondió rápidamente, sin desviar la mirada de la pantalla. Oficial David Sawyer. 12 años de servicio en la policía de Seattle. El director Morgan soltó un suspiro largo y pesado. ¿Y en 12 años de servicio, cuántas quejas por abordaje indebido ha recibido? El agente deslizó el dedo en la pantalla de la tableta, los datos apareciendo instantáneamente. 9 denuncias oficiales. 3 suspensiones temporales. Una investigación abierta hace menos de 6 meses por conducta inadecuada. El público alrededor quedó en shock. Murmullos se esparcieron entre los testigos, algunos sacudieron la cabeza indignados, otros solo miraban con desprecio al oficial Sawyer, dándose cuenta de que él no era un caso aislado, sino parte de un patrón perturbador. El oficial Sawyer sintió que el rostro le ardía, la vergüenza y el pánico mezclándose. Él sabía que su carrera estaba en riesgo ahora, que el castillo de naipes que él había construido se estaba desmoronando. Pero antes de que pudiera reaccionar, el director Morgan dio la orden final, la voz cargada de una autoridad incuestionable. Oficial Sawyer, queda suspendido inmediatamente y será llevado para investigación disciplinaria. Entregue su arma y placa ahora. El oficial Sawyer se paralizó. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Era surreal. Él estaba del otro lado ahora, la víctima de su propia arrogancia. Pero, mi arma y placa ahora, la voz del director Morgan era afilada como una cuchilla, y el oficial Sawyer sabía que no había salida. Lentamente, él sacó el arma de la funda y se la entregó a uno de los agentes, sus manos temblando incontrolablemente. Después, se quitó la placa del pecho y se quedó parado, sin saber qué hacer, el peso de la mirada de cientos de personas sobre él. Toda la calle parecía estar presenciando su fracaso. Nicole lo observó por un instante. Ella no sentía pena. Sentía justicia. El oficial Sawyer creyó que podría humillarla, desacreditarla y salir impune. Pero ahora era él quien no tenía más poder alguno, quien estaba desarmado y expuesto ante la verdad. David Sawyer estaba allí, de pie, sin placa, sin arma y sin las excusas que pudieran salvarlo. El peso del silencio alrededor era sofocante, roto solo por los murmullos de la multitud. Las personas que antes observaban con miedo e indignación ahora observaban con una satisfacción casi palpable la caída de un hombre que, por años, abusó de su poder sin consecuencias. Nicole Turner respiró hondo, el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones. Ella podría acabar con él allí mismo. Podría pedir su arresto inmediato por abuso de autoridad, conducta indebida y amenaza con arma de fuego contra un agente federal. Pero, en ese momento, ella quería algo más. Ella quería que él sintiera, quería que él entendiera, de la peor forma posible, cómo era estar del otro lado.
Nicole dio un paso adelante, sus ojos perforando al oficial Sawyer como cuchillas afiladas. No se acuerda de mí, ¿verdad, Sawyer? El policía parpadeó, confundido. ¿Qué? El policía parpadeó, confundido. ¿Qué? Nicole inclinó la cabeza ligeramente, una sonrisa amarga jugando en sus labios. Eso no me sorprende. La confusión en su rostro se mezcló con el pánico. En los últimos 12 años, ¿cuántas veces hizo esto, Sawyer? ¿Cuántas veces miró a alguien como yo y pensó que podía hacer lo que quisiera porque nadie lo iba a detener? Su expresión se endureció, una mezcla de desafío y desesperación. Yo. ¿Cuántas veces usó ese uniforme como excusa para su prejuicio? Continuó Nicole, su voz creciendo en intensidad, pero manteniendo la calma asombrosa. ¿Cuántas personas humilló porque sabía que podía? El oficial Sawyer no tenía respuesta. Él sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. El oficial Sawyer no tenía respuesta. Él sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. Nicole sonrió de lado, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero hoy fue diferente, ¿verdad? Ella dio un paso más, ahora lo suficientemente cerca para que solo él escuchara lo que ella diría a continuación. Usted quería verme de rodillas, Sawyer. Usted quería esposarme. Usted quería ponerme en el suelo para mostrar que yo no valía nada. El oficial Sawyer desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la de ella. Pero mire a su alrededor ahora, Nicole susurró, la voz cargada de un poder silencioso. Él tragó saliva. ¿Quién está desarmado? ¿Quién está humillado? ¿Quién está indefenso ante la justicia? El público alrededor vibró. Las cámaras de los celulares temblaban en las manos de las personas que registraban cada detalle. La justicia estaba siendo hecha, y todos estaban allí para presenciarlo. El director Morgan, que hasta entonces solo observaba, dio el golpe final. Espósenlo. El director Morgan, que hasta entonces solo observaba, dio el golpe final. Espósenlo. El oficial Sawyer parpadeó. ¿Qué? Dos agentes dieron un paso adelante, sujetando sus manos antes de que él pudiera protestar. Espera. Espera. ¿Esto no es necesario? Yo. Clic, el sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó en el aire, un sonido de finalidad. Nicole observó, su mirada inquebrantable. El oficial Sawyer intentó forcejear, pero ahora era tarde. Él se giró hacia el director Morgan, desesperado. Esto no puede estar pasando. Soy un policía. ¿Tengo derechos? El director Morgan solo arqueó la ceja, un gesto de desdén. Los tenía. Pero los desperdició, Sawyer. El oficial Sawyer sintió que el rostro le ardía. La humillación era completa. La gente alrededor aplaudía, celebraba, ¿y Nicole Turner? Ella simplemente sonrió y le dio la espalda. El juego había terminado, y David Sawyer había perdido. El ruido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas del oficial Sawyer parecía un martillo de justicia cayendo sobre él. El policía que minutos antes sostenía un arma y creía tener el control ahora era solo un hombre derrotado, con los ojos desorbitados y el rostro rojo de vergüenza. La calle, antes llena de tensión, explotó en reacciones. Finalmente, murmuró uno de los espectadores. Así se hace, exclamó otro, grabando cada detalle. El celular de una joven temblaba mientras ella filmaba, la emoción evidente en su voz. Esto se va a hacer viral. Él nunca más va a conseguir un trabajo en la vida. El oficial Sawyer intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Él tiró de los brazos, intentó resistir, pero los agentes federales lo sujetaron firmemente. Esto es un error. Yo no hice nada malo. Nicole Turner, que hasta entonces había observado todo en silencio, finalmente se pronunció. Ella se cruzó de brazos y caminó lentamente hasta el oficial Sawyer, su mirada era puro hielo. Ningún error, Sawyer. Lo que sucedió aquí hoy, ella hizo una pausa, dejando que cada palabra penetrara hondo, fue un ajuste de cuentas. El oficial Sawyer sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nicole inclinó ligeramente la cabeza,
manteniendo la mirada fija en la de él. Usted no es el primer policía que se cree por encima de la ley. Pero fíjese bien, usted tampoco será el último en caer por eso. El oficial Sawyer tragó saliva. El director Morgan intervino, su tono serio e implacable. Oficial Sawyer será puesto bajo custodia por abuso de autoridad y conducta impropia. Se iniciará una investigación formal, y le recomendaría que ya comenzara a preparar su defensa. Los ojos del oficial Sawyer se abrieron de par en par. ¿Qué? Esto es un absurdo. Soy un policía, maldita sea. Los ojos del oficial Sawyer se abrieron de par en par. ¿Qué? Esto es un absurdo. Soy un policía, maldita sea. El director Morgan solo sonrió de lado. Lo era. La frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Uno de los agentes sujetó al oficial Sawyer por el brazo, comenzando a conducirlo hacia una de las camionetas SUV negras. La humillación era completa. Él intentó buscar apoyo entre los espectadores, mirando a su alrededor con desesperación, pero no encontró un solo rostro que demostrara compasión. Las personas que antes le tenían miedo ahora lo miraban con desprecio. Nicole Turner dio un paso hacia atrás, observando todo. Su trabajo estaba hecho. Mientras el oficial Sawyer era colocado en la patrulla, lo último que escuchó fue la voz firme de Nicole. Ahora dígame, Sawyer, ¿quién cree que está en el lugar equivocado aquí? El oficial Sawyer cerró los ojos. Él no tenía respuesta. La puerta de la patrulla se cerró, y el mundo vio a un hombre que se creía invencible finalmente caer. La patrulla con David Sawyer partió, dejando atrás un rastro de silencio y reflexión. La gente alrededor aún parecía absorber lo que acababan de presenciar. Algunos miraban a Nicole con respeto, otros murmuraban palabras de apoyo, pero todos sabían que algo histórico había sucedido allí. Nicole Turner no sonrió. Ella no celebraba cuando la justicia era hecha, que ella solo hacía lo que necesitaba ser hecho. El director Morgan se acercó, cruzando los brazos. ¿Quiere venir con nosotros a la comisaría, agente Turner? Nicole sacudió la cabeza. No. Yo sé cómo va a terminar esto. Él va a intentar justificarse, va a alegar que solo estaba haciendo su trabajo. Pero esta vez no va a funcionar. El director Morgan asintió. La grabación del público ya se hizo viral en menos de una hora. Este hombre será un símbolo de lo que está mal con el sistema. Nicole suspiró, observando a la gente aún murmurando alrededor. Yo no hice esto para ser un símbolo. Lo hice porque él nunca más va a poder hacer esto con otra persona. El director Morgan la observó por un momento antes de esbozar una media sonrisa. Y es exactamente eso lo que la convierte en una excelente agente. Ella lo miró, pero no respondió. No necesitaba hacerlo. Nicole se ajustó la chaqueta, se giró y comenzó a caminar por la acera. La gente la observaba mientras pasaba. Había respeto en cada mirada. Un hombre sosteniendo un celular se acercó. Agente Turner, ¿quiere decir algo sobre lo que sucedió? Ella se detuvo por un momento, respiró hondo y luego miró directamente a la lente del celular. La autoridad no se mide por el color de la piel, ni por la arrogancia de una placa. Y hoy, esa verdad quedó muy clara. Ella se giró y continuó caminando. Detrás de ella, el público estalló en aplausos. Lo que le sucedió a David Sawyer fue solo un ejemplo de cómo se puede hacer justicia cuando las personas no se callan ante la injusticia. Si esta historia le conmovió, no se quede solo mirando. Comparta este video, deje su comentario y etiquete aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerde, cada historia de superación inspira cientos de otras, y juntos podemos construir un país más justo e igualitario. Suscríbase al canal para no perderse otras historias emocionantes, que inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerde, su lugar es un lugar de victoria, nunca deje que le digan lo contrario.